Ya demos por inicio con la sesión. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esta es entonces la sesión del 3 de octubre de la Cátedra DAC, Diseño, Arte y Ciencia, y el tema que hoy nos congrega es el de ecosistemas híbridos, con la moderación de nuestro decano Felipe César Londoño. Felipe, adelante. Estimada Silvia, muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial. Pues hoy tenemos a muchos estudiantes que nos acompañan hoy. Tenemos, por supuesto, nuestros estudiantes de la cátedra en Diseño, Arte y Ciencia, pero también a los estudiantes del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia. A todos ellos un saludo muy especial. También tenemos a los estudiantes de Arquitectura, que también acompañan con la conducción de la profesora Adriana Gómez, también están en este programa. También yo creo que también están con nosotros y doy un saludo especial a nuestros consejeros de cine que nos están acompañando también en estas sesiones. Bueno, en síntesis, esto, como ya ustedes lo saben, se propone como una cátedra abierta, un espacio abierto, donde lo que buscamos en alianza con la Universidad de Chile, con la Universidad Federal de Goiás en Brasil, con la, eh, la Universidad de Buenos Aires, también con la UNAM, con la cátedra Max Aub y con las personas que ya han participado en las diversas sesiones de la cátedra, eh, crear, digamos, todo un diálogo, todo un escenario, todo un espacio de debate en torno a ese pensamiento interdisciplinar, ese pensamiento que nos vincula con esa idea de integrar la estética con el proyecto, con la tecnología, con la ciencia y con los grandes desafíos contemporáneos. Y por ello hoy vamos a abordar un tema que tiene una especial relevancia en estos momentos, ¿no? En nuestra sociedad, y estamos hablando específicamente de los ecosistemas híbridos, de los espacios híbridos, unos entornos que hemos definido como elementos naturales y artificiales que posibilitan diferentes experiencias inmersivas, telemáticas, biocomunicativas, entre ecosistemas que invitan a los usuarios a conectarse, a visualizar e interactuar en tales ambientes mediante la experimentación. De ecosistemas híbridos hemos hablado, digamos, en este espacio, en esta cátedra, en varias sesiones, también tal vez hablando en diferentes perspectivas o en diferentes visiones. Yo recuerdo que hemos tenido, por ejemplo, sesiones donde abordamos el tema de las interespecies, en síntesis, como personas, como seres vivos humanos, dialogamos con otros seres vivos no humanos, incluso yendo más allá, ¿no? En línea con lo que propone Rocío Berenguer desde España, que la tuvimos aquí en una sesión el año pasado, cuando ella hablaba de pensar incluso más allá de los humanos y no humanos, otros reinos, ¿no? Como el reino de lo mineral o también el reino de lo tecnológico, ¿no? Que ella nos planteaba en esa obra de teatro de Interespecies G5, donde nos planteaba esa reflexión sobre cómo mirarnos en perspectiva de un planeta, ¿no? Que un mundo, ¿no? Que es habitada por por otras especies diversas, ¿no? En la que cada uno con sus derechos, pues, nos obligan a interactuar, digamos, entre ellos, a desarrollar procesos diversos y, pues, de alguna manera, digamos, cuestionar también esa hegemonía tradicional que hemos tenido, digamos, como seres humanos, digamos, como el planeta, es decir, obligarnos a mirar que vivimos en ecosistemas interconectados, ¿no? Con diferentes especies, lo que nos enriquece también nuestra existencia también, pero nos posibilita lograr acciones, digamos, frente a otra vez los desafíos contemporáneos que nos hacen ver temas como los del cambio climático, como los de las migraciones, ¿no? Como los recursos naturales, las energías, ¿no? En perspectiva no únicamente del dominio del ser humano, sino en perspectiva del ecosistema. Es por ello, digamos, que hoy entonces interrelacionamos todos estos tópicos de lo biológico con lo ah, artificial, digamos, con lo que hemos llamado los ecosistemas híbridos, ¿no? Y para ello hemos pedido que nos acompañen dos personas muy especiales, Guto Nóbrega y la investigadora Adriana Gómez. Dos personas que han venido indagando desde perspectivas distintas el tema de los paisajes naturales, artificiales, ¿no? De los
de los paisajes híbridos también, ¿no? De lo que también en línea con lo que dos grandes investigadores amigos, Ileana Hernández y Raúl Niño desde la Universidad Javeriana llaman los paisajes artificiales también, ¿no? Como toda una reflexión que ellos abren allí también en la Universidad Javeriana, desde su maestría en paisajes artificiales, en torno, digamos, como a esas nuevas perspectivas de los ecosistemas, mucho más allá, digamos, de lo que se analiza tradicionalmente en nuestras escuelas de arquitectura, diseño, arte o ciencias naturales, etcétera. También bajo esa perspectiva, digamos, entonces hemos hablado del concepto de las interespecies, pero también hemos hablado de otro tema que es importante notarlo aquí, yo aprovecho, digamos, como para mencionarlo, el tema de los metaterritorios, ¿no? Una línea también que hemos propuesto en el doctorado, como una línea que explora, indaga, digamos, como diferentes tópicos y que retoma un proyecto, un proyecto importante que desde la Universidad de Caldas, específicamente Carolina Salguero Mejía, una diseñadora, ¿no? Que hizo su tesis doctoral en estudios territoriales allí en la Universidad de Caldas, hace una tesis precisamente que codirige Adriana Gómez, quien está con nosotros hoy, y esa tesis que la escribe en el 2019, que se denomina Restitución de la memoria barrial territorial en procesos de transformación urbana, casos de estudio en San José, en Manizales, Colombia, precisamente aborda el concepto metodología del metaterritorio, un concepto entonces que se acuña gracias al trabajo que realiza la diseñadora visual Carolina Salguero, junto con la codirectora Adriana Gómez y también con el director Julián López García. Digamos, un proyecto, un proceso también importante que nos ha llevado a reflexionar en torno a esto que llamamos paisajes, nuevos territorios, ecosistemas híbridos también podríamos llamarlo así. Es decir, diferentes maneras y perspectivas, digamos, con los que desde esta cátedra, desde esta red internacional en diseño, arte y ciencia hemos querido instaurar como debate, por supuesto que retomando visiones tan importantes como las que ya estamos mencionando, pero del que surgirán seguramente sin duda alguna y gracias a las investigaciones que llevaron a cabo nuestros estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia, seguramente surgirán nuevas gramáticas para definir este mundo cambiante en permanente transformación como en el que vivimos, donde lo tecnológico, en diálogo con lo humano y lo no humano, ¿no? Vincula, digamos, como muchos de los tópicos, como de reflexión, posibilitando la supervivencia de un planeta, pues, que requiere, pues, para su sostenibilidad futura de acciones concretas, ¿no? Mancomunadas, digamos, y el entendimiento claro de que vivimos en ecosistemas híbridos de los cuales, pues en principio tenemos que ser conciencia y no nos podemos escapar. Bueno, me demoro en esta introducción un poco como para hacer esta contextualización, digamos, de los ecosistemas híbridos y ello también me sirve pues como para presentar y agradecer de manera muy especial a Guto Nóbrega, Adriana Gómez por su presencia aquí. Por supuesto, repito también a Cleomar Rocha, ¿no? Quien hoy no nos puede acompañar porque está de viaje, pero es quien además nos hace el puente con Guto para que esté aquí con nosotros. Agradecemos de una manera muy especial al profesor Cleomar Rocha, por supuesto también a nuestros otros aliados, a Daniel Cruz desde Chile, a Martín Groisman en Argentina, a Tania Edo desde México, pero también, por supuesto, a Ricardo Dalfarra desde Concordia en Montreal, quienes nos han acompañado permanentemente junto con los otros aliados y las otras instituciones aliadas que nos han acompañado en estos propósitos. Yo quiero hacer una corta presentación ya de la biografía ya de cada uno de ellos. Empiezo por Guto, quien empezará precisamente ahora su intervención en portugués. Y Guto Nóbrega es doctor de arte interactivo del programa de Planetary Collegium, anteriormente CAIA Star, esta escuela prestigiosísima, ¿no? Ligada o vinculada con la Universidad de Plymouth en el Reino Unido, dirigida en su momento por Roy Ascott, a quien hemos tenido precisamente también aquí en Colombia en intervenciones en el Festival de la Imagen. Y bueno, pues Guto es egresado precisamente de esta escuela, de este doctorado en arte interactivo, pero además de eso su tesis doctoral es financiada por CAPES Brasil. Es una investigación
transdisciplinaria en los campos de arte, ciencia, tecnología y la naturaleza, en la que investiga cómo la confluencia de estos dominios ha informado la creación de nuevas experiencias estéticas. Su investigación se centra en las ideas de interactividad, telemática, teorías del campo, naturaleza, espiritualidad e hiperorganismos. Guto Nóbrega recibió un título postdoctoral en arte y tecnología en PPGAB, UNB de Brasil, es profesor adjunto de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Río de Janeiro y miembro del programa de artes visuales de la Universidad Federal de Río de Janeiro y de la UNB. Es fundador y actúa como uno de los coordinadores de NANO, Núcleo de Arte y Nuevos Organismos, Laboratorio de Investigación y Creación Artística, y desde el 2019 es becario de productividad en investigación. Sus obras de arte han sido ampliamente presentadas en exposiciones y conferencias en Brasil y en el exterior. Por otra parte, Adriana Gómez, quien hará la segunda intervención, es arquitecta, tiene un doctorado en sostenibilidad, tecnología y humanismo y un diplomado de estudios avanzados en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Es docente catedrática de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, docente e investigadora de la Universidad de Caldas, del doctorado y maestría en diseño y creación y del doctorado y la maestría en estudios territoriales. Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanas en la línea de investigación Espacio, Memoria y Patrimonio Cultural. Coordina la línea de investigación en sostenibilidad, arte, sociedad y medio ambiente del grupo de investigación DICOBI, un grupo que está en categoría A1 del Ministerio de Ciencias, y coordina además el Foro Académico Internacional en Diseño y Creación del Festival Internacional de la Imagen. Pues un saludo muy especial de nuevo a Guto, a Adriana, a todas las personas que nos están escuchando hoy. Y bueno, pues entonces ya con ello quiero dejarle la palabra a Guto, pues para que inicie su intervención. Guto, de nuevo, un saludo especial. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión de la cátedra. Gracias, Felipe. Muito graças, Silvia. Eu estou muito agradecido de estar aqui nesse consórcio de instituições. É uma grande oportunidade para mim, para estar apresentando, trocar um pouco das ideias que eu vou estar apresentando aqui. É uma forma de divulgar e de manter algo tão importante que é a conexão entre esses saberes e a troca entre nossos países. Enfim, fico muito feliz, muito honrado mesmo de ter essa oportunidade. Eu vou compartilhar a tela. Adelante. Já está ok? Está recebendo? Só um Perfecto. instante. Perfecto. Eu vou... Perdão. Novamente, só para ativar o áudio aqui. Ok. Então, a minha fala de hoje, ela vai tratar dessa questão, desse conceito de redes OTS, que eu tenho denominado assim, dentro da minha pesquisa, e ela reflete muito a minha forma de trabalhar como pesquisador, como artista, né? Eu sou um artista, sou um pesquisador e professor, educador, acadêmico, tenho um trabalho prático, teórico, e hoje eu vou falar aqui um pouco dos conceitos que estão por trás desse trabalho, da minha perspectiva, né, no processo criativo, e vou encerrar na segunda metade com alguns trabalhos que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Essa aqui é um pouco a imagem daqui da universidade, da UFRJ, e como foi falado, eu sou coordenador, junto com a Malu Fragoso, desse laboratório chamado NANO, Núcleo de Arte e Novos Organismos, né? Da onde que vem a ideia de organismos, né? Esse conceito de orgânico, para mim, é fundamental para pensar a atividade do artista, né? A atividade do inventor. Para mim,
o trabalho de arte é o trabalho de construção desses novos organismos, né? Pensando aí, expandindo o conceito de organismo, né? Não para pensar apenas o vivo, natural, mas também o artificial, né? Então, o que eu vou trabalhar aqui, eu tenho entendido que nossa produção contemporânea de arte, ela na sua grande maioria, num contexto maior, ela está sempre interligando algumas redes fundamentais, né, que eu considero que são as redes orgânicas, as redes telemáticas e as redes sutis. Hoje eu vou tratar aqui principalmente dessas redes orgânicas e um pouco dessas redes sutis, né? As telemáticas, elas estão aí por conta da rede artificial que nós temos criado já há algumas décadas e que hoje permeia todas as nossas comunicações, os nossos diálogos, como a gente está agora, né, nessa condição aqui. Para pensar essa ideia do orgânico na arte, eu vou aqui me auxiliar do Roy Ascott, que influenciou bastante o pensamento da arte a partir de uma visão ciberneticista, né? Então, ele vai pensar que esses objetos de arte, essa criação do trabalho de arte, né? Eu faço uma diferenciação entre o trabalho de arte e a obra de arte, pensando que o trabalho de arte é esse conjunto, esse dispositivo, essa estrutura que funciona, como o Roy propõe aqui, como um gatilho, né? Então, não há nenhuma garantia de uma experiência, da fruição de um trabalho, né, de uma obra de arte, se a gente não tem esse disparador ali, que é esse dispositivo que dispara, e que vai depender, logicamente, do observador para estabelecer um tipo de diálogo poético, né, e que alguma coisa pode emergir dessa relação. Essa alguma coisa que emerge dessa relação é o que eu considero obra de arte, né? Então, esse trabalho ele se dá num contexto muito mais estrutural, né? Esse sistema, então, o Ascot vai pensar como algo que se dá dentro de um conceito de homeostase, né? Um sistema que se autorregula na medida que você tem o trabalho, você tem o observador e você tem um artista, existe uma troca, um jogo ali de forças que produz, então, esse organismo estético, né? E ele é autorregulado por esses vetores, essa comunicação, esse diálogo, né? Sendo que parte desse organismo se dá a partir de mecanismos, de estruturas tecnológicas, né? Ou seja, a gente não está falando mais de uma experiência formalista, no sentido mais tradicional da arte, mas está falando de uma experiência, de um trabalho que tem um comportamento, que produz uma relação comportamental, né, nesse conjunto. Mas ele é auto-organizado e ele tem características homeostáticas, porque ele procura se autorregular, né? Então, o que a gente está fazendo, de uma certa forma, é pensar a identidade, ou pensar o surgimento, a invenção desses novos organismos, dessas estruturas, nas quais o homem entra, né, intervém ali com seu processo criativo, né, e propõe a existência desses organismos como uma troca ali num determinado ambiente, né? Um outro autor que me ajuda muito a pensar esse contexto do orgânico é o Jack Burhan, que é um americano. É interessante pensar que, ao mesmo tempo que o Roy está na Inglaterra, pensando a questão da cibernética, né, na arte, para pensar a arte interativa, o Burhan está na América pensando as teorias de sistema para a arte, né? Ele vai propor, então, essa estética de sistemas, né, a partir de uma visão baseado na teoria de sistemas, né? Então, ele vai... O que é mais importante nessa teoria de sistema? Que o trabalho ele se dá no pensamento da relação, né? Então, mais importante do que a coisa em si, mas é a relação que se estabelece com essa coisa, né? E ele ainda vai colocar uma relação entre formas orgânicas e não orgânicas, sistemas orgânicos e não orgânicos. Então, ele já está dando para a gente meio que mapeando um território, né, que desde a década de 60 começa a se desdobrar até chegar aos nossos dias, né, no contemporâneo.
mas esses visionários, eles, de uma certa forma, trouxeram um certo quadro para a gente trabalhar, né? Então, o Burhan vai dizer, então, que as relações vão se dar entre as pessoas e o ambiente, né? Essas entidades materiais, né? Mas sendo que a experiência estética não se dá exatamente nessa entidade, mas sim na relação que se estabelece com ela, né? Então, isso tudo vai ser um elemento fundamental para pensar essa dimensão orgânica, não só das partes envolvidas, mas a dimensão orgânica da experiência como um todo, né? Esse livro dele é um livro que eu recomendo a leitura, esse Beyond Modern Sculpture, porque ele vai traçar essas bases desse pensamento sistêmico para a arte, né? Então, ele vai dizer que esse reenquadramento, então, estético, a partir de uma consciência, né, de uma percepção, da informação, principalmente, né, trocas de informação, ele vai estar falando, então, desse processo de invenção, né, e esse sentido, né, de uma relação considerando essas fronteiras, tanto visíveis quanto invisíveis. Para mim, principalmente, eu vou estar muito atento à dimensão imaterial e invisível dessa relação, porque essa influência dessas trocas, ou seja, a percepção, a experiência dessas trocas, que não são apenas de causa e efeito com o trabalho, mas são influências a partir das sensações, sobretudo afetivas, né? Como que a gente percebe esses trabalhos, como que você é afetado por eles, como que essa troca se dá nesse nível orgânico interno da tua percepção dos insights, dessa dimensão imaterial, não só material no sentido de oposição a um concreto, mas imaterial se aproximando aí dessas energias sutis, dessa percepção daquilo que compõe como um todo as nossas relações, né? Então ele vai tratar muito da ideia do sistema, trazendo sempre à memória que se trata de uma relação entre as coisas, né? Isso gera essa percepção para a relação entre as coisas, vai gerar então uma nova consciência, né? Uma consciência, é curioso pensar que um outro pensador que morou aqui no Brasil por um bom período de tempo, algumas décadas, que foi o Wilhelm Flusser, vai também estar apontando essa mudança, né, paradigmática, essa mudança de abordagem, que é a saída de um sistema produtivo para um sistema de trocas de informação, né? Então, a gente não está produzindo coisas, mas a gente está facilitando uma troca de informação, né? Essa troca de energia, né, para além da matéria, né? E a gente pode pensar esse conceito de energia de uma forma muito ampla, né? Então, trazendo esse recorte em cima do Ascot e Burhan, a gente pode pensar que eles estão falando ali de auto-organização, eles estão falando de feedback, eles estão falando de homeostase, estão falando de comportamento, né? Pensando que o que a gente está olhando, observando, na verdade, é o comportamento, é a capacidade dessa criatura, dessa estrutura se comportar no tempo de uma certa forma, né? Então, não é apenas algo para você contemplar, mas é algo para você buscar também um entendimento sobre que diálogo seria possível com essas estruturas, né? Então, daí o caráter relacional, né, sistêmico, essa troca entre matéria e informação, e as relações desses sistemas orgânicos e não orgânicos, né? A partir daí, eu vou fazer um recorte na minha pesquisa, né? Isso se dá muito no contexto do doutoramento. Lá nos anos 2005 foi quando eu fui para fazer a minha pesquisa de doutorado e fiquei sob a supervisão do Roy Ascott até 2009, quando eu concluo esse doutoramento. Então, essas ideias estão sendo formuladas naquela época, né? Então, pensar a arte como fruto de um processo de invenção que reflete um organismo que emerge desse diálogo estabelecido entre os elementos desse complexo artista, trabalho de arte e observador. Então, como já mencionei, esse
organismo estético, né, ou essa membrana estética que eu estou aqui chamando, ela é emergente e, como disse, não há nenhuma garantia nessa relação de que emerja esse organismo estético. Por isso que alguns trabalhos eles acabam não funcionando, outros trabalhos funcionam mais, eles tocam mais, eles dependem dessa sensibilidade do observador, então ele por si só não faz nada sozinho, isso já foi colocado, né, no Marcel Duchamp já na década de 50, essa condição, né, essa transformação que o trabalho de arte provoca. Então, para pensar esse trabalho, né, de uma forma orgânica e relacional, eu não vou entrar aqui mais a fundo nessa questão do orgânico, porque tem alguns modelos que eu considero para pensar esse orgânico, né? Não é uma forma de pensar esse orgânico de uma forma reducionista, mas de uma forma integrativa. Esse integrativo vai, então, trazer possibilidades de olhar para esse orgânico de uma forma muito mais ampla, muito mais expansiva. Mas, a partir dessa estrutura, eu estou pensando esse trabalho de arte, que está aqui como artwork, quer dizer, o corpo desse trabalho, a sua estrutura, as suas funções, o assunto sobre o qual ele trabalha, eu considero isso como um hiperorganismo, né? Por que hiperorganismo, né? Quer dizer, desse hiperorganismo, dessa troca com o observador e o trabalho do artista, a gente gera esse complexo. O que eu estou chamando de hiperorganismo? Esse hiperorganismo, eles são organismos inventados, né? Eu vou trabalhar aqui com o Gilbert Simondon, né? O Gilbert Simondon, ele vai fazer um tratado desses objetos técnicos, dessas criaturas, né? Lá na década de 40, 50, ele está trabalhando esse contexto, né? Ele vai trazer uma contribuição muito importante, muito relevante para o nosso contemporâneo, de pensar essa dimensão da individuação desses objetos técnicos. Então, ele não vai pensar esses objetos técnicos apenas como uma ferramenta, uma prótese, alguma coisa que estende a nossa capacidade humana, mas talvez ele pense como uma forma de troca entre humanos e máquinas, né? Porque essa máquina é, sobretudo, um espelhamento e uma extensão nossa, não no sentido de ferramenta, mas é uma extensão nossa porque ela comporta a nossa consciência, uma forma de pensar o mundo, ela corporifica uma sinergia que já acontece em nossa mente e que ganha corpo no exterior através de um processo de invenção, né? Então, ele vai pensar formas de troca entre esse humano e essa máquina, pensando numa estrutura muito mais simbiótica do que numa dicotomia entre natureza e técnica, né? Entre humanos de um lado e técnica de outro. Só que ele vai pensar essa ideia dessa emergência dessas criaturas, dessas estruturas, desses objetos técnicos, num momento em que a gente ainda estava longe de ter a dimensão telemática que a gente tem hoje. Então, quando eu penso o hiperorganismo, eu estou pensando o hiper justamente para qualificar essa dimensão hiperconectada dessas estruturas. Eu vou mostrar uma série de trabalhos aqui para vocês. Eu tenho certeza que, olhando para esses trabalhos, vocês vão conectar com outros trabalhos. Então, a gente está falando de uma ecologia híbrida, de estruturas que se interconectam, que se conversam uma com as outras, e formam o artista no seu fazer. Ou seja, a partir do olhar para outros artistas, para outras criaturas que vão surgindo na história, eu vou me apropriando de determinadas funções, de determinados comportamentos para criar a minha própria criatura. Então, essa estrutura, que não é só física, e aí eu estou expandindo a ideia de um hiperorganismo para alguma coisa que também é conceitual, né? Onde reside essa ideia, né? Então, o hiperorganismo é pensado muito mais como um nó dentro de uma rede. Eu estou mais preocupado com essa questão da rede, dessas conexões, como que a gente trabalha, né, para essa existência nesse contexto contemporâneo, onde existe aí uma fronteira muito borrada entre as máquinas e os humanos, né, como já foi falado aqui na apresentação. Então, eu estou pensando aí a arte como expressão de hiperorganismo que articula um campo invisível de forças, né? E aí, para pontuar isso, eu estou considerando a arte como um fenômeno de campo,
né? Para pensar essa arte hiperconectada, esse trabalho que tem uma dimensão imaterial e invisível, eu não posso deixar de pensar num fenômeno tão estudado dentro da física, que é esse fenômeno dos campos, que são essas forças que interagem, né, sobre a matéria, em diversas esferas e dimensões. Eu acho que a arte ela pode se valer desse modelo para pensar o seu regime de trocas, de afetos, de significado, né? Se a gente pensar para além do objeto, pensar também esses campos, né? Então, esse objeto ele passa a ser um catalisador dessas energias, né? Um nó numa rede de relações de caráter, sobretudo, afetivo. Esse afetivo, eu considero que é extremamente importante para que a gente não pense a arte que lida com a tecnologia apenas de uma forma brutamente ou puramente tecnológica e espetaculosa, né? Porque a gente pode estar falando muito mais da tecnologia do que da arte, né? Então, onde que reside a poética, né? Há que se construir essa poética. Então, aqui estou fechando essa primeira parte, que vai tratar, então, dessas redes. Essas redes que eu estou considerando, elas são orgânicas, telemáticas e sutis, né? Essa orgânica vai tratar desse vivo, ela trata desses corpos que estão ali nessa troca. A telemática vai tratar da tecnologia, das estruturas artificiais criadas por nós. E esse sutil vai tratar do afeto e vai tratar também de toda uma dimensão metafísica, talvez, né? Uma dimensão que extrapola o nosso regime de visibilidade, mas está ligado às sensações, está ligado a esse corpo que permeia as relações ali, né? Então, eu estou falando de coerência, porque sem coerência não existe o vivo, né? Essas partes, elas devem estar em coerência, devem existir em coerência, a coerência interna desses organismos, que é extremamente importante, para que ele exista, porque um corpo sem coerência é um corpo frágil, é um corpo que talvez não resista, não consiga sobreviver, né? E é um trabalho constante de energia e de inteligência de um organismo para ele se manter vivo, né? Eu estou falando de informação em todos os âmbitos aqui, eu estou falando de energias. Eu estou falando também de criar, de cultivar e de conectar, né? Então, resgatar um pouco esse valor da criação como um cultivo, né? A gente está ali plantando sementes, a gente está criando uma ecologia, a gente está estruturando plataformas de conexão. E agora eu vou entrar aqui um pouco na segunda parte, eu vou tratar de 3 ou 4 trabalhos, né? Nesse contexto, para mim, foi muito importante na pesquisa pensar, eu tinha uma intuição que me levava a pensar que eu deveria trazer um organismo vivo para dentro do meu processo criativo. E eu comecei a pesquisar possibilidades de conexão com esses organismos, interconectar essas coisas criadas com essas coisas que já estavam ali na natureza, né? Foi o primeiro momento, assim. Então, e eu não sabia, mas eu estava pensando também nesse contexto ritualístico de conceber esse espaço de criação com seus regimes, pensando ali nesses rituais criativos, né? Isso aqui é uma imagem do Breathing, eu vou comentar ele um pouco, mas só para contextualizar, eu fui então olhar para alguns organismos e acabei me deparando com as plantas. Eu nunca tinha pensado nas plantas, mas foi um momento que eu comecei a olhar para as plantas como uma possibilidade, né? Eu estava na Inglaterra e eu trazia comigo essa perspectiva das plantas não apenas como um jardim, né, uma natureza a se observar, mas também a planta como tecnologias vegetais, né? Essas tecnologias vão ser trabalhadas, inclusive, pelo Roy Ascott, como um termo vegetal reality, ou seja, ele vai pensar junto com a virtual reality e a validated reality, ele vai pensar também a vegetal reality, ou seja, uma tecnologia que vem das plantas. Que tecnologia é essa? Eu vou abordar muito por cima isso, porque
seria toda uma palestra nesse sentido, mas tem uma conexão direta com a percepção das plantas, por exemplo, com o conhecimento ancestral, né? Então, estou mostrando aqui uma espada de São Jorge, que aqui no Brasil é muito comum usar essas plantas para proteção da casa, né? Ou então, eu estou falando aqui de uma arruda, que é usada também para proteção das pessoas, do ambiente. Então, quando eu estou considerando essa dimensão, eu estou extrapolando o reino vegetal para a entrada nesse reino místico, né, ou mítico, né, e que está na nossa herança mesmo ancestral de conhecimento, que vem dos índios, das tradições africanas. Então, para mim, planta significa isso, né? Eu não sabia disso em 2005, mas quando eu comecei a utilizar e tudo o que aconteceu de lá para cá, veio cada vez mais revelando essa característica desse universo vegetal. E aí, para ficar bem claro, o que eu chamo de hibridação é justamente a hibridação sistêmica desses valores. Então, a hibridação não é porque tem uma planta com robô, mas é o universo que a planta abre sistemicamente, né, com o universo que se abre a partir da inteligência artificial, né, a partir da vida artificial. Então, é uma multiplicidade de subsistemas que conversam. Se essa conversa não acontecer, eu não acredito na hibridação por si, né? Eu falo isso porque é uma palavra que entra na moda e a gente às vezes fica tomando esse termo, mas sem que efetivamente os trabalhos, às vezes, eles toquem nessa hibridação mais profunda, que implica um conhecimento sobre a tecnicidade do objeto, né? Junto com essas considerações para as plantas, eu também tomei conhecimento na verdade, um agente da CIA, né, que fez experimentos com plantas, ficou famoso na década de 60, foi rechaçado pela ciência. Então, eu estou lidando também desde o conhecimento ancestral, mas eu estou lidando com a pseudociência também, né, aquilo que não tem validação científica, mas também abre questões que eu acho que para a arte são muito interessantes. Ele colocou uma planta num polígrafo e ele viu que essa planta ela emitia sinais muito parecidos com os sinais humanos. E ele fez um teste ameaçando colocar fogo na planta, e quando ele tentou colocar fogo nessa planta, antes de chegar com fogo nela, ela acusou esse sinal que vocês estão vendo ali no gráfico, ou seja, como se ela tivesse percebido essa intenção de ser colocada no fogo, e ela manda esse sinal e fica registrado isso, e ele chama essa condição de primary perception, ou seja, seria na perspectiva dele, uma forma de falar da conexão das plantas e os outros seres vivos, que, segundo ele, ficou registrado aqui nesse trabalho. Mas mais importante, de qualquer forma, perdão aqui. Recentemente, a gente teve um avanço muito grande nessa ideia da inteligência das plantas, né? O Stefano Mancuso é um líder cientista nesse âmbito, né? Que vai falar da percepção da memória, da capacidade de ver ou de talvez escutar ou de perceber o ambiente de uma forma em que talvez na visão tradicional dependeria de um cérebro parecido com o nosso, né, com o cérebro animal, e ela não tem esse cérebro, mas especula-se sobre outras possibilidades de inteligência, né? Um outro nome importante é a Mônica Gagliano, que vai trabalhar, além de ser uma cientista, ela tem experiências xamânicas também, experiências pessoais registradas num livro, Does Spoke the Plant, é um livro que fala um pouco dessas experiências com o conhecimento ancestral, né? E como que ela faz essa ponte entre esse conhecimento e a ciência. Então, eu acho fantástico isso, porque abre realmente as possibilidades, né? A gente tem toda essa percepção, então, das plantas. O que eu acho mais fascinante é o fato de que, se a gente não perceber, não tomar cuidado, a gente toma essas plantas como uma coisa que está ali completamente imóvel na natureza, né? E a gente olha esses vídeos aqui, a gente vê que elas estão super vivas,
fazendo uma série de coisas que dependem realmente de uma capacidade de inteligência. E, para mim, o mais inspirador é, sobretudo, essa possibilidade, essa capacidade de troca a partir de redes que são acopladas com fungos. Então, um sistema extremamente inteligente e muito inspirador, e está nessa dimensão imaterial, sutil, que eu acredito que a planta possa trazer, assim como, né, a gente sabe que as plantas também elas vão falar sobre uma capacidade de nos permitir acesso dentro dessa experiência da planta como um enteógeno, ou seja, né, dentro das práticas ritualísticas, espirituais. Então, eu acho que tudo isso vem junto com a planta quando a gente está dialogando com ela. Eu vou passar rapidamente para fechar aqui. Esse foi o primeiro trabalho que eu realizei a partir dessa experiência, que foi o estudo do doutoramento, né, que é o trabalho Breathing, que é um trabalho onde eu vou fazer uma leitura desses sinais elétricos da planta. Na verdade, são sinais de resistência elétrica na folha. É um trabalho muito simples no sentido tecnológico, porque ele se espelha na estrutura, nas pesquisas fundamentais da eletrofisiologia vegetal, usando galvanômetros, né? Isso data lá do início do século passado. E eu falei, poxa, por que não experimentar isso e trazer isso um pouco para a nossa realidade com os microcontroladores? E daí surgiu o Breathing. E, curiosamente, ele tem esse nome porque eu vi que a melhor maneira de interagir com esse trabalho, né, o observador, quando ele entra, ele solta o gás carbônico, por isso que as pessoas estão aqui com a boca aberta, né, porque elas estão exalando esse ar interno. Quando esse ar toca ali na planta, ela responde de uma forma muito curiosa, e eu transformo essa resposta elétrica em movimento mecânico, ou seja, num comportamento, né? Então, você vê que essas pernas vão se abrir, tá vendo? E elas permanecem ali até o momento que esse gás carbônico ele vai saindo e ela volta a ter uma outra postura, né? As luzes vão mudar também do azul para o vermelho, e as luzes que alimentam a planta lá em cima também giram mais rapidamente ou lentamente. Então, é uma poética de construção de um organismo que dialoga com uma questão fundamental, um conceito fundamental para a vida, que é a coisa da respiração. E aí essa poética foi se dando, se desenvolvendo a partir daí, sempre com o diálogo com as plantas. Já trazendo agora para mais perto, para não ficar muito extenso, eu vou apresentar esse trabalho de 2019, que é o Vegetal Reality Shelter. Esse trabalho, ele é um diálogo, é uma troca com essa dimensão espiritual, essa dimensão da floresta, essa dimensão do que as plantas trariam como conhecimento, que fala um pouco da dimensão dos enteógenos, das mirações, daquilo que a gente percebe a partir da experiência com a ayahuasca, por exemplo. Então, eu imaginei essa cúpula, que ela é feita de guarda-chuvas. Quando você entra nela, ela vem a partir dessa experiência da Amazônia, uma residência que eu fiz lá em 2017, 16, 17. Aqui um pouquinho da construção. Dentro dessa cúpula, a gente tem um espelho, e eu tenho uma projeção nesse espelho que faz com que a imagem interna ela seja uma imagem projetada num domo, né, de mais de 180 graus. Eu tenho um pequeno terrário com essas plantas, e a ideia é que quando eu entro nessa cúpula e começo a respirar ali dentro, essas imagens começam a ser projetadas, e o som que acontece ali dentro, ele é um som que depende dessa respiração. Então, um pouco de som. Sons captados na floresta e transformados. Isso foi feito em parceria com o Agostinho Ledak, um artista sonoro inglês, e ele concebeu a parte sonora desse trabalho. Então, esse som é modulado a partir dessa experiência com a planta dentro desse domo.
trabalhos eles podem ser vistos no meu website, eu vou passar para dar tempo da gente fechar aqui com mais alguns. Depois desse trabalho, eu tive interesse em pensar aquários plantados, e aí veio esse trabalho que é o Encantamento para a Quarta Dimensão. Por que a quarta dimensão? Porque, se você perceber na imagem, a gente tem um cubo, né? E essa imagem do Tesseract é uma imagem, que esse cubo ali interno, é uma imagem do cubo na quarta dimensão, né? Eu estou pensando nessas geometrias sagradas, nessas estruturas. Eu imaginei que no centro dessa estrutura encontraria-se ali uma planta, né? Nesse aquário plantado. Essa estrutura vira uma grande antena para os sinais desse ambiente, que compõe, junto com a planta, uma sonoridade que é ativada por um sintetizador. Todos os meus trabalhos eles nascem de desenho, né? A partir do desenho eu vou concebendo essas estruturas e vou partindo para a sua montagem. Estou trazendo um pouco isso aqui dos bastidores, porque eu acho que é importante esse conceito de invenção do trabalho, como é que se dá esse processo, né? Entre alguma coisa que é concebida mentalmente e a produção do trabalho. Qual é a conexão da planta com essa sonoridade? Eu criei um sistema em que um laser atravessa esse aquário plantado, que é essa luz verde, e a partir dessa luz, ela é capturada no outro ponto com um sensor, e qualquer vibração, produção de gás carbônico, absorção de gás carbônico, a produção de oxigênio e as vibrações das plantas, elas são transformadas em sonoridade nesse trabalho. Essa é uma outra estrutura que se acopla nessa grande antena, e aí foi a produção do modular. O Silvia, eu tenho mais uns 5 minutos, como é que eu estou de tempo? No, ¿te parece unos 5 minuticos más? ¿Puedes? Sim, ok. Listo. Graças. Ok. Essa é a concepção final do trabalho, assim que ele foi apresentado, com os modulares, com a produção de gás carbônico por fermentação, e toda a estrutura ela é exposta dessa forma. Esse aqui é um trabalho que eu estou trazendo, vou tentar abordar rapidamente, são os 2 últimos trabalhos que eu vou mostrar, por uma dimensão que fala muito essa dimensão das redes sutis, né? Como que o pensamento sobre essas redes sutis, como que o pensamento sobre esse aspecto que é extramaterial, talvez metafísico, ele pode informar os trabalhos, e a gente pode produzir dentro da poética, com a tecnologia, sistemas, né, que dialoguem com essas redes, com essas estruturas orgânicas, né? Esse trabalho é o Membro Fantasma, um trabalho feito por mim, pela Patrícia Freire, que é minha esposa. Curiosamente, o trabalho foi um convite para expor uma obra pública, né? Quando eu cheguei no local, a gente sabia de que esse local público era um local onde diversas árvores foram cortadas pela prefeitura. Houve um desmonte total dessa paisagem urbana, ali, dessa paisagem, na verdade, da praça, né, do jardim, por interesses públicos, não sei por que exatamente, mas essas árvores centenárias foram derrubadas, né? Então, é uma cena assim, muito, muito difícil de ver até, e comoveu todos os cidadãos que fizeram protestos e tal, né? E, para esse trabalho, nós pensamos o seguinte: esse era o projeto, a gente começou a ver essas árvores cortadas, né? E veio essa ideia de pensar nesse conceito de phantom limb. Não sei se vocês são familiarizados com o conceito do phantom limb, em português seria membro fantasma, né? Que dá o nome a esse trabalho. O phantom limb é um fenômeno estranho, registrado em 1863, quando
um soldado, ele tinha perdido o braço dele, e ele simplesmente ele relata que ele sentia ainda esse membro, né, quando a enfermeira estava com ele, e ele pede para ela coçar o braço dele, que estava incomodando, e ele estava na cama e ele não podia se mexer e tal. E ela fala: me desculpa, eu não posso coçar o braço porque o braço foi amputado. Então, e aí que ele se dá conta de que ele estava sentindo alguma coisa que não estava ali, e os médicos mesmos tentando entender o que estava acontecendo. Então, a gente achou esse conceito muito propício para tratar desse trabalho, né? Que é um pouco da história do membro desse Phantom Limb, das dores que as pessoas sentem a partir dessa percepção desse membro que não está ali. E aí tem algumas explicações científicas, né? A foto Kirlian se conecta de alguma forma com isso, porque são projeções também de áreas de uma energia ou de uma ideia de aura desses corpos, né? E foi usado também para registro de expressões de uma parte do orgânico que não estava mais lá. Então, por exemplo, essa folha, você tem um lado da folha física e você tem uma foto que mostra o lado que já não estava mais lá da folha, que tinha sido cortado, né? Essas fotos são feitas com a produção de um campo eletromagnético extremamente forte, em que você coloca o objeto sobre esse campo, né? E numa câmara escura você fotografa. Esse campo ele gera uma produção, uma luminosidade, né? A partir dos íons que são emitidos ali, e o papel fotográfico consegue registrar isso na forma de luz. Então, levanta-se especula-se sobre essa possibilidade como sendo um registro de uma aura ou de alguma energia que não se sabe muito bem explicar. A ciência, como sempre, não concorda, porque não tem fundamentação metodológica para isso, mas são fenômenos que a gente fica interessado, e dentro dessa explicação a gente tem os campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake, que é um cientista, um biólogo inglês, que concebeu essa teoria dos campos morfogenéticos quando ele pesquisava a forma dos vegetais, como que um embrião, uma divisão celular chegava a determinada forma. Ele especulava que os elementos moleculares, a genética, não era suficiente para esse mapeamento da forma, que deveria ter, então, algum tipo de informação que vinha de fora, né? Ele concebeu isso como campos morfogenéticos. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não estourar o tempo, mas vale muito a pena se inteirar da pesquisa do Sheldrake. Ele tem esse livro aqui, que é um livro famoso, onde ele trata desse conceito dos campos morfogenéticos. E o mais interessante são os experimentos que ele faz, por exemplo, onde você tem o senso de estar observando uma pessoa que você, enfim, está olhando para alguém que não está te vendo, e de repente essa pessoa passa a te olhar, né? Um outro experimento que ele fez muito interessante era do cachorro ele corre para a porta toda vez que o dono sai do escritório para ir para casa. Como é que ele fez isso? Ele colocou uma câmera no escritório e colocou uma câmera na casa dele, e toda vez que o dono saía no escritório, o cachorro corria para a porta. Então, que fenômeno é esse, né? Que conexão é essa? Onde é que está isso? Ele tem uma teoria para isso. Bom, aí fechando isso, eu vou pensar, a partir desses fios luminosos, a construção de um membro fantasma, de um phantom limb para a árvore, né? Nós estruturamos a criação concebemos essa escultura que estende a árvore e meio que fala de uma suposta vida, de uma suposta continuidade energética dessa árvore na paisagem daquele jardim. E eu vou fechar aqui com esse último trabalho, que é o trabalho que está na Bienal do Mercosul, que vai até agora outubro, final de outubro,
eu fui convidado, fui, na verdade, selecionado como artista, e eu concebi esse último trabalho, que é uma mistura dos últimos, é um plantado também, eu tenho uma planta, e eu tenho uma estrutura robótica. Essa planta, ela vai trabalhar num outro sistema, num outro registro de monitoramento. A concepção do trabalho era essa daqui, uma planta em que os sinais sonoros, que supostamente eles são escutados nas raízes, como cliques, como vibrações, pequenas vibrações. Eu criei um hidrofone para ser acoplado a essa planta, né? E à medida que as raízes vão crescendo em torno do hidrofone, a captura desse sinal vai ficando mais forte. E eu uso essa captura para comandar alguns movimentos da cauda desse robô. Então, essa aqui é a concepção do trabalho. Esse é o hidrofone que foi criado especialmente para essa situação, junto com essa planta aquática, né? Isso foi colocado dentro desse aquário, acoplado nessa estrutura robótica. Essa cara dele, na verdade, não foi pensado como uma cara, mas ele é um sintetizador modular, também todo analógico, eletrônico, feito para capturar esses sinais e gerar sonoridades, principalmente sonoridades que são comandadas pela cauda. Na medida que essa cauda se move, as variações luminosas produzem modulações sonoras, né? Eu vou botar um pouquinho. Eu não tenho registro do vídeo desse trabalho, é um pouco fragmentado, mas eu vou dar. Esse é o som dele. Se alguém se aproxima dele, ele percebe, ele fica no estado de hibernação. Se alguém se aproxima, ele começa a interagir com a pessoa. Se a planta manda algum sinal, a cauda vibra, ela move. Se alguém interage muito com ele, ele fica irritado, ele fica meio vermelho. Quando as crianças brincam, adoram brincar com ele. Tchau, boa noite. Dorme bem. Passa o sozinho sozinha à noite. Amanhã vai ter mais gente. É isso, gente. Graças. Muito obrigado. Muchas gracias, Guto. Bastante interesante. Además, te agradecemos muchísimo todo el contexto teórico que nos diste al inicio. Va a ser de gran utilidad para la conversación posterior. Adelante, sí. Felipe. Gracias, Silvia. Gracias, Guto. Pues de verdad un honor poder tener esta conversación contigo, poder escucharte de primera mano y conocer esto que ya habíamos visto también referenciado pues en diferentes soportes, pero verlo directamente contado por ti con todo ese bagaje teórico, pues creo que sintetiza muy bien como esto que hemos pretendido abrir hoy como espacio de conversación sobre los espacios híbridos, que tú los sintetizas muy bien en esa última presentación que haces de la obra que presentarás en Mercosur, esto de la naturaleza híbrida. Pues más adelante conversaremos como en detalle de esto, Guto. Muchísimas gracias de nuevo. Y vamos a darle la palabra ahora entonces a la arquitecta Adriana Gómez, quien desde otra perspectiva nos va a hablar sobre esos otros ecosistemas. Muchas gracias, Adriana. Bueno, muchas gracias y aquí atenta a continuar después de esta magnífica presentación que nos hace Guto. Espero poder, pues, al final poder redondear un poco para que sigamos en esta conversación tan interesante. Bueno, yo la verdad voy a hablarles de un tema posiblemente más teórico, más conceptual, sobre lo que son el paisaje poshumano y una propuesta de un decálogo para asumir las transiciones, que pues lo veremos más adelante. Esto con este propósito también de enmarcar esta discusión sobre
la relación entre el diseño, el arte y la ciencia, que nos acoge tanto la cátedra en este momento como el doctorado en diseño, arte y ciencia. Vamos entonces a reflexionar un poco sobre la situación que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo en esta visión que tenemos fragmentada, ¿no? De lo que estamos viviendo hoy, de la separación entre sujeto-objeto, mente-cuerpo, razón y emoción, que es producto precisamente de esta civilización moderna que nos ha condicionado a una separación entre la ciencia y el arte y que vertiginosamente estamos acabando y llevando de por medio todo lo que nos acoge en nuestra naturaleza, es decir, lo que nosotros somos como no solamente como seres humanos, sino como seres vivos y como, digamos, parte de este planeta que nos acoge en relación con esto que es este desequilibrio ambiental en que estamos sufriendo actualmente y esa inestabilidad, esa incertidumbre que nos ha generado, que la misma civilización occidental nos ha llevado a que nos esté afectando no solamente la habitabilidad terrestre, sino también muy significativamente esto que llamamos mundo globalizado contemporáneo. Y esto, pues muchos autores lo han llamado la atención, los científicos llevan mucho tiempo anunciando este desastre, sin embargo, pues después de la pandemia creo que las voces se han escuchado un poco más y nos hablan también, por ejemplo, de cosas tan dramáticas como que para poder sobrevivir tenemos y necesitamos de la ayuda mutua, que necesitamos también de esa visión que nos permita cambiar nuestras perspectivas y nuestros paradigmas, porque el desastre es inminente, pero también, por ejemplo, como Noam Chomsky, que nos habla de cooperación o extinción, también los llamados en general de los científicos y de las personas que hacen estas manifestaciones y estas, digamos, estas resistencias frente a lo que está pasando en el mundo contemporáneo, también tienen perspectivas de cierta forma optimistas de que las cosas puedan cambiar de rumbo a pesar de la situación tan adversa que estamos viviendo y que la epidemia pues nos lleva como a esta situación extrema para analizar esto de la globalidad, para entendernos como no solamente como una sola especie, sino que somos parte, digamos, de todo un conjunto. La realidad no está por fuera de nosotros, sino que somos parte de esa realidad. La realidad es algo que, digamos, como lo plantea Bruno Latour, que es muy interesante, es precisamente esos límites, ¿no? Esos límites que tenemos en el paisaje, esos límites terrestres que básicamente son las experiencias directas que tenemos como humanos y como seres vivos, pero también en entender un poco, como también lo plantea Bruno Latour, qué es lo que debemos hacer o qué es lo que es verdaderamente innovador hoy. Y él habla de lo arcaico como algo fundamental. Y bueno, esto lo podemos integrar no solamente en estas nuevas visiones, sino también en las predicciones de este futuro que se nos plantea, digamos, extremo y espantoso, pero también todo lo que estamos viviendo, las guerras, el tema de la salud, los trastornos climáticos, todos los conflictos que estamos viviendo en la contemporaneidad nos advierten también que hay ejemplos donde estas, digamos, se pueden lograr como una, de cierta forma, una regeneración de la naturaleza para restaurar ecosistemas y fomentar también un activismo comprometido para que las cosas cambien. No es tan fácil, pero es algo que nos tenemos que plantear desde cualquier ámbito en el que estemos trabajando. Y pues esta, digamos, esta realidad que nos convoca de este futuro devastador, pues es precisamente el tamaño de la población que sigue en aumento, el consumo es excesivo, obviamente, que es como el principal factor, las distintas metas que han sido fallidas a nivel internacional y también estos problemas climáticos que estamos viviendo, pero algo muy fundamental es esa impotencia política que también es bastante crítica para que las cosas se den, porque si no tenemos digamos, los dirigentes o los líderes para que estas cosas se cambien, pues va a ser muy difícil, aunque individualmente podemos hacer mucho. Pero hay algo que desde la academia también pudiéramos comenzar y es la conciliencia como voluntad de la unión de conocimientos. Y eso es fundamental porque realmente eso es lo que nos permitiría repensarnos como humanidad, pero también
pensar que estas soluciones las tenemos que hacer colectivamente y que si no hacemos esas elecciones correctas y de manera integral entre todos el planeta, pues no vamos a poder conseguirlo, pero tenemos esa oportunidad y hay evidencias de que el cambio climático nos está, digamos, no solamente eh, condicionando a distintas formas de este habitar terrestre, sino que también hay formas, digamos, de evitar o mitigar ese impacto con acciones que realmente puedan llegar a ser diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, que son insostenibles y que nos están llevando a una situación que realmente es caótica. Y estos desafíos interculturales, interdisciplinarios, intergeneracionales e interespecies han convocado también a muchas personas que tanto desde el arte y desde la ciencia empiezan a pensar y de manera integral, ahora más que nunca, en una búsqueda de alternativas comunes, pero también alternativas colectivas y cósmicas, ¿no? Porque podemos descifrar ese pulso de la existencia de una manera un poco más certera. En un Festival Internacional de la Imagen hicimos un panel donde nos preguntábamos esto, el tema de la interespecie, y pensar en esto de la crisis de la salud del planeta, porque la salud es integral, o sea, no es solamente los humanos que estamos padeciendo estas situaciones de salud, sino que es el planeta entero y pensar en esas reflexiones y en ese impacto político para vincular tecnologías, ¿no? Y desafíos que nos llevan entonces a pensar que hay cosas que desde de la diversidad, de lo local, de lo ancestral, de prácticas realmente transformadoras y creativas nos permitan empezar a cuestionarnos un poco cómo darle voz a la naturaleza, que no la hemos escuchado tal vez y tampoco la hemos mirado como desde una perspectiva solamente humana, porque siempre hemos replicado pues nuestras interpretaciones desde lo humano y cómo empezamos a mirar la integración de conocimientos interdisciplinares para entender no solamente otros saberes, sino encontrar salidas a las situaciones y cómo las prácticas cotidianas también nos podrían ayudar a estas transformaciones. Muy inspirador nuevamente Goethe. Goethe, pues siendo una persona que fue científico, también fue poeta, y yo creo que es allí donde empieza uno a entender un poco, hoy se comprende un poco mejor a Goethe que en su momento, porque él también trataba de entender el espíritu de lo que movía la existencia y la vida, ¿no? Y cómo esa, digamos, esa complementariedad de conocimientos empiezan también a darle una posibilidad de entendimiento, pero sobre todo de acción, porque percibir, digamos, con mayor profundidad lo que está sucediendo en la biosfera, pues hace que entendamos que esa crisis ambiental también es generada por esa mutua dependencia que tenemos, o sea, no podemos pensar y seguir pensando que la naturaleza es un recurso, sino que nos estamos transformando y nos estamos afectando mutuamente en esa interacción. Entonces, esa transformación y esa evolución permanente que tenemos con los otros es algo que tenemos que reflexionar profundamente. Y también como cuestionarnos un poco qué esos otros conocimientos que debemos integrar y cómo, porque no solamente es integrar esto de académicamente el diseño, el arte y la ciencia, sino también que habrán otros conocimientos que posiblemente no hemos comprendido lo suficiente y que están incluso en la entropía misma, ¿cierto? En el espíritu mismo del paisaje que nos acoge, en el cual somos parte de él, y cómo reflexionar poéticamente, que yo creo que nos ha hecho mucha falta frente a la naturaleza, que entender esa memoria del paisaje que nos está habitando, que es también el alma de la naturaleza. Nosotros hacemos parte de la naturaleza, somos parte de ese paisaje, y en esa medida lo tendríamos que dimensionar, porque el paisaje no está fuera, el paisaje somos nosotros, o sea, nosotros somos parte de ese paisaje, y ese paisaje está dentro de nosotros, y en esa medida podríamos empezar a entender un poco más esas relaciones y entender esos conocimientos también ancestrales, físicos, biológicos, antropológicos, que la ciencia misma nos puede direccionar, y en un sentido también de entendimiento poético desde esa espiritualidad, ¿no? Para darle sentido a esa acción colectiva, porque eso es lo que realmente nos puede mover a no solamente a ser conscientes de lo que de lo que nos está sucediendo
sino también ampliar esas fronteras que nos están limitando. Y esa ampliación, digamos, también, por ejemplo, se ha visto en las prácticas agroforestales en los bosques, donde las comunidades indígenas han sabido protegerlo de una manera sabia y en esos saberes, en esos conocimientos también tenemos que recurrir nuevamente. Un ejercicio que también es importante pensarlo y repensarlo nuevamente es que nosotros nos pusimos en una tarea en la Universidad de Caldas hace unos años en pensar en el sabio Caldas. El sabio Caldas fue, dicen algunos expertos en el tema que lo han investigado, fue el último sabio y entonces como integraba muchos conocimientos, digamos que de ahí en adelante es muy difícil de encontrar personas que tengan todo ese conocimiento en una sola, digamos, disciplina, porque él unía muchos conocimientos diversos, pero sobre todo tenía ese propósito con el paisaje de investigación, pero también de la geografía, de la cultura, de la astronomía. Entonces, al integrar todos esos conocimientos, tuvo la posibilidad no solamente de incluso hacer unas infografías que son sorprendentes hoy con la cantidad de información, pero incluso hoy es difícil concebir ese tipo de información para poderla, digamos, utilizar de la mejor manera. Y como esa integralidad de esa ciencia, pero también de esa sensibilidad, de ese recorrer, de ese transitar por esos paisajes, le llevaron digamos, nos llevaron también a pensar nosotros cómo podemos ser también expedicionarios de nuestros propios conocimientos hoy, qué pasaría, cómo será el pensamiento de un sabio como Francisco José de Caldas hoy, con los recursos tecnológicos, con las visiones y con las perspectivas que estamos viviendo. Entonces, de cierta forma, nos pusimos como expedicionarios de nuestros propios conocimientos o de nuestros propios territorios para entender un poco esa mentalidad de lo que fue esas expediciones que fueron tan importantes en su momento. Y en esa medida entonces empezar a conectar esto, ¿no? Que las ciencias y las humanidades son, digamos, necesarias en la medida en que se complementan mutuamente y cómo la intuición, digamos, de la necesaria, la ciencia necesita también de esa intuición, pero también el poder metafórico del arte, que es fundamental, porque también en las artes se podrían integrar de una mejor manera con esos conocimientos científicos, porque se necesitan mutuamente, porque, como lo mencionaba al principio, esa fragmentación es la que nos ha llevado al desequilibrio actual y cómo es la biología también como lo plantea Edward Wilson, que es la biología como paradigma del saber. La biología nos va a permitir también tener un acercamiento mejor a esa comprensión y esa conciencia entonces como voluntad, decía, de unidad de conocimiento, nos lleva, por ejemplo, en áreas de la creación, en áreas de la investigación-creación, a entender un poco más esas relaciones para precisamente trabajar con ellas, mantenernos digamos, entre esa relación, entre esa simbiosis que necesitamos, ese intercambio mutuo, esas colaboraciones que se deben dar entre estos saberes, entre estos conocimientos y posibilitar ese acercamiento para ese pulso, un pulso vital de existencia que nos supere a esos dualismos que nos han condicionado a la vida actual y cómo esto, digamos, esta habitabilidad terrestre pueda tener como nuevas visiones y nuevas dinámicas investigativas. De allí que entendemos también un poco más cómo la investigación-creación puede ser un puente precisamente para esa conciliencia. O sea, el sentir digamos, de la co-creación, de encontrar acciones arraigadas, más interconectadas, más emergentes, que de cierta forma nos permitan entender como tener esa visión más sistémica que nos plantea los estudios, por ejemplo, de la biología, estudios, relaciones más orgánicas, incluso menos planificadas, porque nosotros como diseñadores, como planificadores, como arquitectos, pensamos que tenemos la forma de no solamente de saber cuáles son los problemas, sino dar la respuesta y resolverlos. No tenemos como, siempre estamos como planificando a futuro y ese sentido de querer dominar un futuro que es un futuro que no existe todavía, nos ha llevado también digamos, de cierta forma, a equívocos o a pensamientos que no son tan orgánicos o tan sistémicos como sucede en la vida o como sucede en los sistemas orgánicos.
Entonces, entender esa memoria colectiva también es importante para propender por un intercambio más colaborativo, más intercultural y interespecie. En esa medida también se habla del diseño autónomo como posibilidad de las transiciones, haciendo alusión a Arturo Escobar. Em, y ahora pensamos entonces un poco cómo imaginar esas ciudades, cómo imaginar nuestros espacios de convivencia desde una perspectiva de un paisaje poshumano. Esta es como una pregunta bien interesante, creo que aquí se abre un espectro porque precisamente lo poshumano es la integralidad de absolutamente todo, ya no es la hegemonía del ser humano frente a la naturaleza, sino al contrario, somos parte de, y cómo observamos el paisaje que está completamente intervenido, ya prácticamente el ser humano tiene un dominio en el planeta donde ha sido afectado completamente, pero entonces ese paisaje que se interviene permanentemente, se interviene en la geografía, la naturaleza, ese trabajo desde esa memoria, esas preexistencias, nos afectan a todos, pero ¿qué hacemos para evitar esto? Y un pensamiento que nos ayuda mucho a reflexionar es el de Maturana, porque él pregunta, ¿qué queremos conservar o cambiar ahora de modo que el futuro resulte como nosotros quisiéramos que resulte? Esa pregunta es fundamental porque realmente nos pone en esa situación de una ética frente a lo que es la vida propiamente, ¿no? Y ese reto nos induce a la reflexión de no solamente el impacto político, de vincular tecnologías, datos, conocimientos, acciones y diversas eh, formas, digamos, de apropiación locales, ancestrales, y cómo es una oportunidad también para entender esos desafíos poshumanos que tienen que ser necesariamente híbridos y tienen que ser con las otras especies. Y ante esas provocaciones entonces que se nos plantean hoy, se preguntan, ¿qué gana la ciencia al integrar otras visiones? Más poéticas, más femeninas, más ancestrales, posiblemente, porque la ciencia siempre ha estado marcada por otros paradigmas, ¿no? Y ahora también nos preguntamos, ¿qué gana el arte al reconectarse con la ciencia y al acercarse también a los problemas estructurales de la vida? Porque es que precisamente el virus fue la que nos puso en ese punto, ¿no? Ya se venían hablando de muchas cosas de lo regenerativo, de lo sostenible, pero el virus también nos está preguntando por la vida y yo creo que eso es fundamental hoy, como lo plantea Enrique Lev, porque dice, no podemos responder esa pregunta sin una reflexión profunda de las causas ontológicas, metafísicas y epistemológicas de nuestra crisis ambiental. Y Eduardo Lev lo plantea muy bien al decir, la excepcionalidad del acontecimiento reclama lo mejor de la sensibilidad humana para imaginar un cambio profundo en nuestros modos de producir, de existir, de convivir con la naturaleza para aprender a vivir dentro de las condiciones de la vida. Y eso nos abarca completamente no solamente en esta pregunta fundamental de cuáles son esas prácticas realmente transformadoras, como plantea, por ejemplo, Humberto Maturana, siendo biólogo y filósofo chileno, siempre se preguntó por esto de la biología del amor, que es muy interesante, y cómo también autores como Leonardo Wolf nos hablan de que el amor es el fundamento del fenómeno social y no una consecuencia del mismo. Es decir, es- nos estaban poniendo en esta situación también desde el entendimiento de la biología misma, del surgimiento de nosotros como seres vivos, pero también como las relaciones sociales que se basan en el amor. Y esto hace que pensemos que si se destruye el amor, pues se destruye absolutamente todo. En este concepto de patrimonio también, que es algo muy importante, hay que también ampliar un poco esas perspectivas y pensar en ese paisaje como patrimonio biocultural que nos integra absolutamente en todas las dimensiones y reconocernos en esa diversidad biocultural que posibilite realmente hacer sostenible la vida y resolver nuestros problemas de habitabilidad y convivencia. Entender un poco esa situación que están viviendo, por ejemplo, los glaciares hoy y cómo detener de cierta forma, aunque muchos de esto es irreversible, este cambio que está sufriendo el planeta, pero todavía hay prácticas que se puedan recuperar. Y esto porque es fundamental el trabajo en el tejido colectivo, porque es precisamente el fundamento que nos permitiría realmente integrar esto de ciencia, arte y tecnología para entender esa integralidad del ambiente y la cultura. Porque realmente, por ejemplo, como nos lo plantea Jesús Martín Barbero,
hablar y mirar, tener otras visiones con otras miradas, o sea, conocer las miradas y los modos de ver es hoy esencial para entender la discriminación y la jerarquización. Posiblemente cada uno dentro de sus situaciones ha tenido una visión, pero lo que necesitamos es un entendimiento, un diálogo entre diferentes, entre la otredad y entre las distintas perspectivas que tenemos. Y cómo ese paisaje también considerado patrimonio, muchas veces lo entendemos en una dimensión un poco más amplia, pero hay una medida subjetiva también de ese espacio geográfico. Y esas categorías a veces que diferencian del patrimonio natural y cultural no son entendibles y son inadecuadas precisamente porque están disgregando, están fragmentando, porque eso de lo intangible y inmaterial es incomprensible. Muchas culturas lo asocian siempre a lo material y a esas dinámicas relacionales, porque realmente descontextualizar el patrimonio, pues no está relacionado con realmente su memoria como artefacto, por ejemplo, o esas consecuencias que también pueden traer esto de patrimonialización de espacios que consideramos de interés para el turismo, por ejemplo, que el turismo como fenómeno global es muy dañino porque puede generar también expulsiones, como lo plantea Saskia Sassen, y eso se requiere entonces criterios más cualitativos de valoración para que realmente puedan entenderse ese patrimonio paisajístico desde una visión más crítica, más transformadora y posiblemente regenerativa. En esto pues vemos cómo hay una interrelación precisamente porque al hablar del paisaje estamos hablando de un fragmento espacio-temporal en una sola dimensión espacial y temporal y es relacional porque implica conocimientos diversos, abiertos, holísticos, asociados. Y en ese reconocimiento entendemos las culturas, entendemos los territorios y las relaciones con las cosas, con lo que sucede, con lo que producimos, pero también con otras especies y en otros ámbitos de interacción. Y hablar de algo que fundamenta esto es precisamente cuando entendemos ese paisaje poshumano desde una perspectiva desde la memoria. La memoria, siendo un tema tan importante, nos implica en distintas escalas, o sea, una memoria realmente que pudiéramos considerar una memoria habitada en estos paisajes poshumanos, deberán involucrar como incluso las comunidades ancestrales no lo han manifestado siempre, para ellos es una sola unidad de cuerpo, casa, territorio, cosmos, es una unidad y en ese sentido nosotros no lo hemos entendido suficientemente porque siempre estamos fragmentando esas vivencias, pero resulta que tanto el cuerpo, que es la memoria orgánica de la que nosotros somos parte, digamos que la tenemos dentro de nuestro organismo, también se relaciona con eso cotidiano, con esa memoria, digamos, de la vida cotidiana en el hogar y en la escala, digamos, más colectiva en un territorio en el cual interactuamos y en una relación un poco más amplia en nuestro quehacer, digamos, en nuestras relaciones más terrenales o más planetarias, en lo cósmico y en esa memoria ancestral. Porque realmente eso de la memoria es fundamental entenderlo hoy para poder entender y para poder dimensionar esas relaciones que no podemos fragmentar, que están siempre relacionadas y en ese sentido esa unidad nos permite entendernos siempre en relación con, porque por ejemplo, el tema de la cultura, que es algo que siempre se ha estudiado de las diversidades culturales, resulta que hay unos autores que hoy dicen que las diversidades no son de las culturas, sino de las naturalezas. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano como ser, digamos que ya definitivamente la pandemia nos lo puso en evidencia, somos una sola especie, pero se adapta, el ser humano se adapta a las naturalezas. Y eso sucede en las plantas también. Las plantas son distintas de acuerdo a su geografía, a cómo se adaptan. Y precisamente nosotros como seres vivos nos adaptamos a las naturalezas. Por eso es muy difícil plantearse temas de identidad, porque las identidades no son fijas. De hecho, las culturas cambian. Y si las naturalezas cambian, pues obviamente también cambiamos como cultura. Entonces es también importante entender esto. Y esa dimensión del cuerpo como territorio también, en esa medida vemos cómo ha sido afectado, por ejemplo, en esta infografía de los iconoclastistas, es muy importante observar cómo allí científicos, diseñadores empezaron a mirar formas de representación también, esto es como una especie de infografía colaborativa
donde se puede mostrar las distintas afectaciones que ha tenido el cuerpo, pero principalmente el cuerpo de la mujer, que es la que genera vida, en donde podemos observar todos estos extractivismos a los que estamos sometidos y sobre todo en en nuestra América Latina, vemos cómo el cuerpo de la mujer ha sido afectado directamente. Y en esta infografía pues se puede representar. Esto es un buen ejemplo de trabajo colaborativo entre artistas y científicos para transmitir, para informar, para hacer evidentes las cosas que están sucediendo hoy y ser también activistas, digamos, de ese conocimiento, porque resulta que hay mucho conocimiento, pero no se está no solamente haciendo una adecuada difusión, sino que no se está dando la posibilidad para que las personas que tienen otros conocimientos lo expresen y de esa manera entonces poder empezar a conectar muchas más diversidad de pensamientos y acciones. Y esa dimensión espacial y temporal en la relación, por ejemplo, entre una ciudad y un paisaje, es algo que tenemos que también llamar a observar de una manera contundente para entender esas relaciones que son más cíclicas, ¿no? Mediante acciones que sean más sistémicas y que son consecuentes con esa diversidad que existe en las formas, digamos, de habitar. Y también dar un sentido ontológico a ese paisaje, a los paisajes que se están transformando hoy y cómo entender esas posibilidades, esos límites también de actuación en el paisaje y considerarlo realmente como un derecho colectivo y como un patrimonio. Una dimensión temporal, espacial y temporal del paisaje es ese patrimonio biocultural que tenemos. Y esa visión también nos permite empezar a pensar en las proyectaciones, de qué manera podemos proyectar de una manera más sistémica, más orgánica, más evolutiva, cómo sucede la vida y que no es como lo usual en la planificación. La planificación ha sido básicamente funcionalista, formalista, si se quiere también, pero en el sentido de la vida no se ha tenido como muy presente que de pronto sean formas más orgánicas de crecimiento. Y como lo plantea Christopher Alexander, que es muy importante volver a pensarlo, Christopher Alexander siendo una buena representación de lo que es arte y ciencia, él es arquitecto y también es matemático, él habla de que en los paisajes se deben identificar patrones de comportamiento como sistemas vitales complejos. Así las formas de crecimiento entonces en estos paisajes también requieren acciones poéticas arraigadas. Y aquí vamos a hablar un poco del decálogo y pues muy rápidamente para no demorarnos mucho y porque interesa más las preguntas, la interacción con ustedes, es hablarles un poco de esto de estos paisajes poshumanos que podemos imaginar desde acciones más poéticas, más arraigadas, cómo imaginar estos futuros posibles que sean más sostenibles y más poshumanos para que interconectemos muchas otras cosas. Esto sobre todo pensando en lo que nos ha planteado Rosy Braidotti, donde ella habla de las posiciones no unitarias, sino más bien relacionales de los sujetos, para pensar de manera más abierta y también partiendo de cartografías apropiadas para darnos cuenta dónde estamos ubicados, que es algo muy importante, y de entender esto que puede ser un poco más, unas visiones un poco más arraigadas y más encarnadas, como lo plantea Rosy Braidotti. Y también como Sueli Rolnick nos dice que también hay que empezar a pensar en una descolonización del inconsciente, porque precisamente estamos imbuidos en esta modernidad que nos ha fragmentado y entonces, ¿qué hacemos para que desde nuestro propio ser, desde nuestras propias concepciones de esto que estamos viviendo y habitando, podamos abrir un poco más desde, incluso Sueli Rollins nos lo plantea como la micropolítica, donde emerjan las subjetividades. Para eso yo me inspiré mucho precisamente en ese decálogo que les estoy proponiendo hoy de análisis, en lo que Sueli nos plantea para hacer pensar en esas acciones más poéticas, más arraigadas, con actitudes más hacia las transiciones, o sea, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es lo que nos está exigiendo ese giro ontopistemológico para que realmente tengamos una perspectiva poshumana que nos permita instaurar metaterritorios. Hablamos de metaterritorios como estas hibridaciones precisamente que surgen
a partir de la praxis y la transformación. Entonces hablamos de acciones más subjetivas, más etológicas, más disruptivas, más propias, quizás más evolutivas, más resilientes, disidentes, deseables, adaptativas y pluriversales. Todo esto con el objetivo de que cada una de ellas se puedan analizar un poco más profundamente en la medida en que nos cuestionemos, digamos, nuestras formas de crear o nuestras formas de actuar en estos contextos. Y ya un poco más en detalle, el decálogo entonces propone precisamente esto a partir de lo que Sueli Rollins nos dice, que es instaurar territorios relacionales donde los inconscientes puedan encontrar resonancia para su insurrección y con ellas anidar gérmenes de futuro. Muy inspirador este decálogo que Sueli Rollins nos plantea, y en esa medida yo lo adapté para lo que pudieran ser nuestras acciones desde el diseño, el arte y la creación, el diseño, el arte y la ciencia, para empezar a pensar que nuestras acciones puedan ser más subjetivas, más comunales y más empáticas, es decir, como lograr esos cambios de actitud que con los mismos agentes que participan en estas creaciones colaborativas, pero también hablar de lo ético y lo responsable que son en cada una de las acciones que debemos llevar a cabo para proponer precisamente mejorar, proponer un bienestar de las comunidades humanas y naturales integradas. Y también acciones que puedan ser más disruptivas e innovadoras, ¿no? Más diversas quizás, para que encontremos que hay saberes tradicionales, hay otros saberes, conocimientos prácticos que nos posibilitan esas relaciones entre el diseño, el arte y la ciencia y la tecnología. Y también acciones que sean más memorables, que nos permitan incluso, ¿qué es lo memorable? A veces lo memorable es cosas que nos han relacionado con lo emocional. Las emociones son memorables y también eso hace que encontremos que hay necesidad de que los aprendizajes sean más significativos, más propios, de mayor valor con lo local, y dimensionar esa complejidad de lo local, que es donde realmente está, digamos, el reto para reducir, para todos esos, digamos, visiones reduccionistas de lo global. Acciones también más evolutivas, más germinales, más orgánicas, que inspiren, ¿no? Que permitan también los errores, porque de los errores se aprende, y también empezar a mirar cómo las acciones puedan ser cultivables, se puedan cosechar, se puedan mirar en ese trayecto de un progreso regenerativo, más de lo más importante que un desarrollo exponencial de crecimiento que no nos ha permitido existir o resistir. Y acciones más resilientes también, que se adapten, que sean más renovadoras, que nos permitan tener digamos, un hilo tenue de inestabilidad si se quiere, pero que nos permita que a través de la imaginación creadora podamos ser capaces de estar actualizándonos permanentemente. Y esas disidencias también es importante ser rebeldes, y lo femenino se está manifestando últimamente muy fuertemente, precisamente porque ha sido opacado, ¿no? Porque también ese antropocentrismo, ese régimen patriarcal colonial que hemos vivido y capitalista está disociado de la vida definitivamente, y esos activismos son precisamente una defensa por la vida. Y luego podemos también pensar en acciones más deseables, más vitales, más amorosas, como veíamos con lo que nos propone Maturana. Y es como una especie de metadiseño, ¿no? Para influir también en lo diverso, para movilizar alegremente ese potencial creativo, ese inconsciente colectivo y esa solidaridad que necesitamos para el afecto mutuo. Acciones más adaptativas también, posiblemente más persistentes, más imaginativas, para que realmente esas posibilidades, esas relaciones vitales crezcan, como crecen los árboles de manera conjunta, y como diseños que pueden ser más renovados y sin olvidar su origen, obviamente. Y ya finalizando con este decálogo, pues serían acciones pluriversales, interespecie y poshumanas, precisamente porque esa relación entre el diseño, el arte y la ciencia nos abre un camino para sentir y pensar, un sentir y pensar más ético, estético, político, crítico, clínico, y en una interacción, una intersección de un tiempo vivido y una posible regeneración y una reexistencia
que tiene que ser algo de construcción permanente. Por eso el paisaje poshumano, entonces, al igual que la naturaleza, nos expresa desde la creación como la necesidad como de encontrar formas de supervivencia, una urgencia de ese paisaje poshumano, porque realmente esa integralidad entre especies, entre lugares, entre artefactos, de una manera poética, es, digamos, son formas posibles de reexistir y que de cierta forma todo lo que estemos en este momento pensando, esas acciones y esa investigación, creación, nos permitan llegar realmente a acciones transformadoras, que encontremos posibilidades de observar paisajes regenerativos, ciudades que crezcan como colmenas, de cierta forma utópicas si se quiere, pero no estamos tan alejados de empezar a pensar de una manera distinta en esto de la diversidad biocultural y identificar más a las áreas perimetrales, no tanto en altura, sino como más arraigadas en el suelo, con una geografía y una historia, y llenar ese paisaje de acontecimientos y de vida. Eso también lo hemos planteado al observar los objetivos de desarrollo sostenible desde una manera crítica, porque pues en este momento lo que sí se evidencia es que ha habido un fracaso, pero posiblemente la perspectiva no es la adecuada y vemos como la necesidad de que la cultura sea transversal a los objetivos de desarrollo sostenible y desde esa perspectiva ser más relacionales, tener indicadores más locales, pero también mantener esto en la acción, en el activismo y con indicadores más cualitativos que cuantitativos, que es lo que nos están ofreciendo hoy estos objetivos, porque la crítica no es a la sostenibilidad, sino al desarrollismo. Y si se habla de sostenibilidad, pues el desarrollo sostenible a veces es una contradicción. Por eso pensamos en metodologías, en diseños, en formas distintas, digamos, de pensar y de actuar para que en esa medida podamos encontrar un camino, porque el cuidado de lo propio es fundamental. Y en esa medida, esto de la investigación-creación nos abre una posibilidad muy interesante de empezar esos diálogos y tener esa perspectiva diversa y arraigada que es fundamental ante los desafíos, porque las universidades hoy, ante estas crisis que estamos viviendo, necesitan, digamos, unas nuevas dinámicas o unas nuevas orientaciones. La cocreación como tal, pues es un ejercicio interesantísimo y la cocreación intercultural más aún. Nosotros hemos tenido experiencias vividas en la Cátedra de Interculturalidad en la Universidad de Caldas, donde hemos tenido no solamente personas tan importantes como Arturo Escobar, los sabedores de todas las comunidades que nos han visitado y educadores que transmiten esos conocimientos y esos arraigos ancestrales, pero también eh, construir con los otros, con la diversidad de personas y de conocimientos y disciplinas, desde una memoria personal, desde una memoria colectiva, arraigada, una memoria de país que nos convoca también a todos, que es importante. Y también la cocreación es un asunto que nos permitirá realmente una conciliencia, una poética también frente a esas sensibilidades y una ética frente a la vida. Yo creo que la cocreación es una acción política, desarrolla pensamiento crítico, desarticula hegemonías de poder, es formativa, a la vez fortalece habilidades creativas, empodera la participación, recupera la memoria colectiva, permite gestionar las emociones y canaliza las diferencias para resolver los conflictos. Esto pues lo hemos experimentado con muchas de las acciones y, y bueno, esto para finalizar, creo que acá terminamos. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Creo que es un complemento perfecto a lo que nos está planteando Guto. Adelante, Felipe. Muchas gracias, Silvia. Sí, no, efectivamente, yo pienso que la presentación de Adriana desde otro enfoque precisamente como que nos da esa otra mirada, creo que hay muchos puntos de convergencia que nos invitan, ¿no? Como a pensar nuestra relación con los ecosistemas en una perspectiva mucho más abierta, una planificación, si se quiere, de los espacios, ¿no? Que de alguna manera también lo abordan Guto
algunas de las obras, ¿no? que él propone, ¿no? Observar la naturaleza en esa otra perspectiva. Adriana, por supuesto, vinculando mucho esas otras miradas desde lo cultural, ¿no? Una mirada también desde saberes, desde la naturaleza misma también, ¿no? En perspectiva de la planificación urbana, ¿no? De pensarnos en el paisaje, en esas otras, con otras visiones que involucran tópicos que tienen que ver, por ejemplo, ¿no? con los saberes, ¿no? Con lo que nos comunica la naturaleza, en lo que también entiendo yo hay un diálogo profundo, ¿no? Frente a lo que Guto nos menciona relacionado con, por ejemplo, las teorías o los estudios que lleva a cabo Stefano Mancuso, ¿no? Que también Goethe lo había venido mencionando, ¿no? Frente a esa manera de entendernos en esas relaciones con la naturaleza en una perspectiva distinta, ¿no? Lo que la naturaleza nos dice, ¿no? Lo que la naturaleza nos habla, ¿no? Y de alguna manera pues un poco más amplia, ¿no? Esa perspectiva interespecies, que ya lo decíamos desde el principio, entendernos en relación con, ¿no? Entender los ecosistemas, entender también el flujo de la materia, ¿no? Como algo que va más allá del objeto mismo, ¿no? De los objetos, sino que son más bien información, energías, ¿no? Unas materias que son dinámicas, ¿no? Y que bueno, digo yo, nos enriquecen nuestra manera de entender, pues digamos, nuestra relación con el contexto, ¿no? Creo que cuando Guto también mencionaba ahora el tema de las redes, ¿no? De las redes, y sobre todo de las redes sutiles, ¿no? De las sutis, ¿no? Que menciona Guto, precisamente yo creo que también se acerca mucho, ¿no? Como a esa red que está buscando Adriana, ¿no? Interconectar a partir del decálogo que propone, ¿no? Como ese decálogo para observar el paisaje, ¿no? El territorio en una perspectiva que vaya mucho más allá de lo humano y donde el afecto, ¿no? Esa biología del amor que propone Maturana, pues sin duda alguna se vuelve como un elemento esencial, ¿no? Para poder generar una dinámica distinta, ¿no? Una relación diferente, mucho más afectiva, ¿no? Con esto que nos está rodeando hoy. Entonces, nada, Adriana, muchísimas gracias. Guto también, pues muchas gracias por este espacio de conversación. Creo que para esta sesión abierta nos quedan pues unos cortos minutos que yo dejaría pues como abierto, Silvia, como para que si de parte tuya o si hay estudiantes que quieren hacer alguna pregunta a los invitados, pues bienvenidos. Muchas gracias, Felipe, y nuevamente muchas gracias a Guto y muchas gracias, Adriana. Creo que lo que consideraría pertinente es que ya podemos habilitar la sala en la cual estarían los estudiantes de doctorado con los invitados para que tengan un diálogo más directo. Y en el entretanto, yo trabajo con los chicos del resto de la cátedra. ¿Les parece? Entonces, ya tenemos lista la sala. Adriana, te quería preguntar antes de abrir la sala si quieres que incluya a tus estudiantes de arquitectura, porque no tengo los nombres, entonces te solicitaría que me los pasaras. Gracias, Silvia. Yo creo que ya ellos a esta hora ya terminaron la clase, o sea que Ok, listo. está bien No hasta hay ahora. problema. Gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a detener la grabación.